Hola, pues aquí estoy aburrido un poquito con este confinamiento por el COVID-19. Se me ha acordado que como no puedo salir a hacer vídeos, pues tengo algún material sobre cuando le compramos unas bolas a un amigo por su cumpleaños por Wallapop. Wallapop es una aplicación que usamos para comprar y vender y os voy a explicar pues, cómo hicimos este proceso de compra y de paso pues, exploramos un nuevo modelo de bolas que no habíamos visto hasta ahora. Aquí tenemos nuestras búsquedas en Wallapop. Aparte de la aplicación también podemos acceder vía web. Ponemos wallapop.com y ahí arriba pues veis, si ponemos petanca KTK, pues vemos pues las pocas bolas KTK que se venden de segunda mano actualmente en España. Vemos que hay una aquí, otra aquí, dos, y el resto son gente que piden cambios, ¿no? Pues hace un tiempo, pues para el cumpleaños de este amigo encontramos unas en 110 euros, más el envío, evidentemente, y la comisión de Wallapop. Unas bolas en 72,690 Inox Noire Aventure, que nuevas cuestan pues 250 euros. Aquí vemos la foto de las bolas, se ve que estaban bastante nuevas, y la funda que también venía incluida en el precio. Las bolas están tan baratas porque venían grabadas con el nombre del anterior propietario. Unas características destacables de esta bola pues es su comportamiento al punto, aunque en terrenos arenosos tenemos que destacar que resbalan un poquito cuando aún tienen esa capa negra, como vemos aquí en esta toma. Es destacable su comportamiento en gravillas, sobre todo si tiras a raspalla, lo que hace que la bola haga como un efecto de aquaplaning y se deslice por la superficie de la gravilla. He querido acceder a la página de KTK, a la oficial, y no hacen envíos, por lo cual la han cerrado. Las bolas valían 250 euros, más el grabado, más la funda. He entrado en Bowlipedia y vemos que la bola se fabrica de 680 a 700 gramos, en un diámetro desde los 71 a los 75 milímetros. Tiene una dureza de 125 kilogramos por milímetro. Vemos que es una bola que está bien valorada dentro de su rango. Es una bola cara, todo hay que decirlo, tiene un precio bastante elevado, quizás en el mercado hay unas alternativas mejores por ese precio, pero bueno, vemos ahí las críticas y vemos como un campeón del mundo como Henry Lacroix la está usando. Y ya se me olvidaba, la bola es inoxidable y esa capa negra brillante se le puede sacar con el uso o con una pequeña lija suavemente y con cuidado. Pasemos al pesaje de las bolas. $695,4. $694,8. Bueno, pues espero que os haya servido de algo este vídeo y que paséis lo mejor posible este confinamiento. Por favor, quédate en casa.